Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio, a este encuentro de reflexión y diálogo, ¿no? Nombrado de cara hacia las elecciones, en el que deseamos compartir con ustedes un espacio de escucha y encuentro con opiniones divergentes, porque creemos en el diálogo, en la libre expresión de las ideas, en un marco de respeto y validación, porque podemos no coincidir, pero sí respetar el opinar de los demás. La invitación es abrir espacios a una polémica inteligente. Como grupo y colectivo Conecta Desarrollo Humano, hemos creado este espacio para hablar acerca del contexto en el que nos encontramos como país de cara hacia las elecciones. Nos acompaña en este encuentro la doctora Lourdes Quintanilla, el maestro Luis Rey Delgado, el doctor José Fernando Gómez del Campo, la maestra Loreto García Muriel y la licenciada Gloria Sastre y un servidor, Ricardo Mejía. Bueno, pues vamos a abrir este diálogo pues compartiendo en esta mesa algunas reflexiones. Les comentamos a nuestros invitados, a quienes nos dan el honor de acompañarnos. Tendremos dos bloques de participación. El primero es compartiendo una reflexión personal de este entorno social y político de este México emergente. Eh, Tanto vamos a tener la oportunidad de compartir cada uno de nosotros en esta mesa una breve reflexión, como también el público que nos acompaña, dos o tres participaciones breves. El segundo bloque es compartir reflexiones sobre las elecciones, sobre estas campañas, sobre este entorno político en el que vivimos, y también la idea es poder dialogar, poder encontrarnos en un marco de escucha, en un marco de inclusión de las ideas. Entonces, pues me gustaría empezar contigo, querida Lourdes, con una pregunta. Quisiera preguntarte, ¿cómo defines tú las características del país en el que tú quieres vivir y con el que tú quieres participar? Pues mil gracias, bienvenidos todos. Pues me haces una pregunta partiendo ahorita, Richie, de que México me duele y me duele mucho. Entonces yo sueño y quisiera pues un México incluyente, no polarizado, un México donde nos escuchemos, donde seamos plurales, cada quien valiendo y haciendo valer lo que es, lo que sabe, lo que quiere, ¿no? Como rescatando los valores ancestrales de México, como son nuestra solidaridad, de veras permanente. Lo hemos visto en los desastres, lo hemos visto en los terremotos, pero ahorita yo no siento que estamos así. Creo que cada quien funciona por su lado. Tal vez nos llenamos de temores, de malas comunicaciones, o también, ¿sabes qué? Como un México haciendo catarsis, criticando al gobierno, criticando al observador, pero ¿dónde está lo que cada quien podemos hacer? Yo sueño ese México por el que tú me preguntas, donde actuemos, donde acompañemos, donde seamos verdaderamente solidarios. Fíjate, por ejemplo, este dolor que yo vivo porque trabajé con muchas personas en salud y se me han muerto 18 colaboradores en el COVID. Y parece que a veces nos olvidamos de que a ellos les duele estar, les duele sufrir, la impotencia cuando se les muere un paciente al lado o, o un compañero, y me parece que no somos responsables cuando tomamos medidas o acciones que no nos llevan a romper esta cadena, ¿no? Entonces yo quisiera como un México más como comprometido, más como caminando hacia el bienestar de cada quien,
con lo que es, con lo que quiere, con lo que tiene. Sí tenemos temores, porque también, pues mira, no nos ayuda todas las comunicaciones que escuchamos, ¿no? Todo, desde la mañanera o cualquier otra. Pero en lugar de estar diciendo, es que esto no, es que mira lo que dijo, no, sino yo ahí, ¿qué puedo estar haciendo? Porque todos podemos hacer algo por un mexicano que tenemos al lado, por una mexicana que sufre, esto de la sana distancia, pues es sana, pero más bien creo que es distancia. No sé si tan sana, porque estamos acostumbrados a la convivencia y al diálogo. Entonces, yo he visto y acompañado varias personas a las que entra el paciente al hospital y no lo vuelven a ver. No lo pueden ver, no pueden hablar con él, no se pueden comunicar. Y estamos acostumbrados en México hasta acompañarlos durmiendo en el cuarto del hospital. Entonces, todo esto es muy complejo, yo creo que es insólito, y entonces de repente, como que no asumimos esta pandemia como la debemos vivir, ¿no? También escucho mucha gente que no quiere vacunarse porque le dijeron que quién sabe qué le va a pasar, y entonces, ¿a qué hora se corta la cadena, no? Realmente la logística de la vacunación no ha sido fácil, gente que efectivamente espera 10 horas, 8 horas, 9 horas, personas mayores, pero creo que algo tenemos que hacer. O sea, en lugar de decir, esto no, es ¿qué hago? ¿Cómo puedo acompañar o aconsejar a una persona, si los consejos se valen, para que se vaya ya cuando se va acabando, digamos, el furor de los primeros días de vacunación, ¿no? Entonces, como que eso es lo que yo, así sueño mi México. Incluyente, no polarizado, comprometido, caminando hacia la salud y hacia el bienestar y recuperando todas estas relaciones que sabemos tener, todo este tipo de acompañamiento que podemos tener. Es como yo lo veo, Richie. Sí tengo miedo a las elecciones, claro, porque no encuentro candidatos así que me convenzan, pero algo tenemos que hacer antes y después de las elecciones. México nos está doliendo desde antes, ¿no? Este es así el pico de las elecciones, pero yo creo que es todos estos pues, sueños y utopías que tengo de un México distinto, como el México de antes, como el México, como antes, ahora sí, como antes, ¿no? Muchas Eso es gracias, lo que Lourdes. yo te diría. ¿Sí? Muchísimas O gracias. a los escuchas y que gracias por estarnos acompañando además. Claro que sí, y justo la oportunidad para preguntarle a quienes nos acompañan, quienes se están conectando en este momento o quienes ya empezaron, ¿alguien quisiera agregar, complementar un poco la idea, la aportación de Lourdes sobre cuál es ese México en el que quisieran vivir y cómo quisieran verlo participar? Bueno, el audio es para ustedes, el micrófono. Quien quiera abrir su micrófono con toda confianza puede hacer una breve intervención para pasar a una siguiente pregunta. Continuemos, pues. Una pregunta, a mí, ante este México que deseas, Lourdes, en el que deseas vivir, ese México participativo, comprometido, a mí me gustaría preguntarte entonces, Loreto, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos que enfrenta nuestro país actualmente? Gracias, Richard, y gracias a todos los que nos escuchan esta tarde. La idea es aquí vertir nuestra opinión personal en esta primera parte y desde luego, pues esta opinión personal contrasta o se adecua a muchas de las de ustedes. Entonces, creo que eso es lo interesante, el que ustedes vayan contactando consigo mismos a ver si están de acuerdo en lo que cada uno de nosotros vamos diciendo. Entonces, a tu pregunta, Richard, te voy a decir lo que yo opino como retos fundamentales y algunos los acaba de expresar Lourdes. Yo siento que hay 4 retos, por querer resumir, 4 retos que hemos heredado
prolongado y preservado, y que eso no puede seguir de esta manera. El primero para mí es la inequidad. La inequidad es una asignatura pendiente que requiere de mucho más esfuerzo del que hemos hecho o de mucho más intentos de los que hemos hecho. El combate a la pobreza, el acceso a oportunidades de desarrollo para todos, una calidad de vida que sea para cada uno de los habitantes de México. En segundo término, creo que una asignatura pendiente es la falta de una ciudadanía plena, como que de alguna manera no nos hemos formado para ser ciudadanos responsables. Seguimos esperando que alguien resuelva nuestros problemas y nos cuesta trabajo involucrarnos, responsabilizarnos y hacernos protagonistas de nuestra propia vida y buscar de una manera ser verdaderamente más que un habitante de México, un ciudadano que pues no solo se hospeda, sino trabaja por la co-creación de su país. En tercer término, creo que algo que hemos heredado y tristemente seguimos preservando es una cultura de corrupción. Hemos aprendido a ver hasta natural algunas acciones que realmente son corruptas, algunas culturas en donde el que agandalla gana y algunas culturas en donde no hay un derecho al ejercicio de la legalidad y que esto nos lleva a detener y a no tener confiabilidad, no solo en los políticos, sino en cualquiera que ha vivido nuestra cultura. Y el siguiente sería para mí una cultura de dependencia. Yo no sé si viene desde la conquista o no sé si de dónde viene, pero esa idea de nosotros mexicanos de esperar a que nos den, a que nos digan cómo, a que nos... a votar por quien nos da en vez de por quien abre oportunidades, es como convertir al poder en un Dios todopoderoso que tiene la varita mágica para cambiar y nosotros quedarnos al margen como dependientes de ello. Y esto me hace pensar en retos nuevos que hemos ido adoptando como país. Y en primer término yo hablaría de lo que dijo ya Lourdes, de la polarización. Si en el desarrollo humano creemos en la importancia de la unión de voluntades, si creemos en la aceptación de las diferencias, en que esas divergencias nos pueden enriquecer para buscar un camino común, si creemos en una cultura de paz, pues la verdad no lo estamos logrando. Creo que la polarización para los que estamos en desarrollo humano es inaceptable. No podemos de alguna manera vivir en ese divide y vencerás, ¿no? Son culturas que se han permeado. Entre más divididos estén, más poder tengo yo. El odio, la descalificación, el resentimiento, pues mueve más que la concordia y es más fácil de manipular a través de exacerbar esos sentimientos, ¿no? Alguien me decía en el salón de clase que era muy fácil controlar un salón de clase si le decías cuidado porque te vas al infierno si no haces esto, ¿no? O cuidado porque alguien te va a atacar y yo te voy a defender. Creo que esta polarización pues es poner a unos en contra de otros, proclamarse defensores y redentores en lugar de procurar la unión o la solidaridad de la que hablaba Lourdes como un país ideal. El segundo que hemos, pues, quizás siempre ha estado, pero que se ha exacerbado para mi gusto, es la falta de credibilidad. Otra vez vuelvo al desarrollo humano. Cuando en el desarrollo humano creemos que la confianza genera seguridad y se genera, pues, una cultura ciudadana o una cultura de convivencia más armónica, la desconfianza que ahora vivimos es constante. Es desconfianza en los organismos autónomos, en los que nos van a regular, en las investigaciones, en los datos serios, en las organizaciones de la sociedad civil, en las fuentes de trabajo, como una falta de credibilidad y de apoyo a lo que sea autonomía. Pero ¿y nosotros qué creer?
el dato de uno o el dato de otro, cuáles son los números reales, cuáles son las intenciones de fondo, cuáles son las perspectivas viables. Yo creo que esta confusión hace una población mucho más insegura e inestable. El tercero para mí es otra vez el paternalismo. Había hablado de dependencia, pero creo que ahora se exacerba mucho más a un paternalismo que va totalmente contrario a nuestros principios en desarrollo humano. Si nosotros creemos que cada ser humano tiene un potencial latente, que puede emerger y que puede desarrollarse, si los que estamos en desarrollo humano hemos podido comprobar que al ofrecer oportunidades de creer en uno mismo, de subirte al tren del desarrollo, de acceder a las posibilidades, de ser constructores de la propia vida, pues realmente no lo estamos viviendo así. Los programas sociales que siempre son perfectibles, o sea que quizá tenían errores y que pueden cada vez ser más eficaces y eficientes, pues son creados o fueron creados justamente para lograr la autonomía, para lograr la protección del individuo para que pueda desarrollarse, es decir, la salud, el trabajo, la protección, y esto ayuda a permitir ese desarrollo autónomo. Claramente, a mí me parece que las dádivas y las subvenciones no promueven el desarrollo. La asistencia social es una medida todavía necesaria en nuestro país, pero yo considero que para que sea una asistencia que lleva al desarrollo, tiene que ser temporal, no permanente, y significa un impulso como ese empujón para que la persona salga por sí misma. La cuarta que veo como un reto de verdad a enfrentar es la violencia, ¿no? Totalmente contraria a nuestra filosofía y a nuestro quehacer. Veo violencia verbal, veo violencia contra quienes opinan diferente, veo violencia de género, veo violencia de convivencia, veo delincuencia organizada, violencia ideológica también, el que no piensa igual, verdaderamente saca de sus entrañas y de su reacción no lo bueno ni los argumentos convincentes, sino esos sentimientos o esas reacciones que para mí son violencia y bueno, pues los homicidios. Y en quinto lugar, veo como un reto el enfrentar este progreso como obstaculizado, ¿sí? Hay poco apoyo y descalificación a la cultura, a la ciencia, a la investigación, a la educación en general. No es que hayamos estado muy bien en educación, pero se estaba fraguando un camino de una educación con mayor calidad y con mayor posibilidad de investigación, de razonamiento, más que de aprendizaje, de memoria. Insuficientes recursos para la salud. Esto lo pongo en esta parte de obstáculo para el progreso. La salud es fuente de trabajo, fuente de progreso. Falta de visión a futuro. Y esto lo veo en términos económicos, ecológicos, laborales, como sin darnos cuenta que este planeta, si no lo cuidamos, no nos va a permitir seguir habitando en él, como si no nos diéramos cuenta que la economía tiene que estar circulante para que podamos acceder a mejor calidad de vida, como si no nos diéramos cuenta que se están perdiendo fuentes de trabajo y que esa es la única manera de progresar. Bueno, desconfianza a los inversionistas que generan la riqueza. Y por último, creo que el otro reto que vemos, y lo veo claramente, habrá quien esté en desacuerdo conmigo, pero me he metido como a profundizar en es como un poder concentrado, y eso no le hace bien a nadie, ¿no? Si solamente papá es el que manda y mamá no puede opinar, a ninguna familia le es constructivo. En un país donde no hay contrapesos, en donde no hay autonomía en los poderes, en donde la presencia de los miembros del gabinete o de los mismos gobernadores se diluye para que haya una presencia única,
donde las opiniones no pueden ser divergentes ni dentro del gobierno ni fuera quienes están, en donde hay venganzas para quienes alzan la voz, en donde hay sumisión o una fe ciega, a veces poco razonada, que no permite la crítica y la autocrítica. Veo con esto, pues, 10 retos fuertes, 4 heredados que no hemos hecho lo suficiente para enfrentarlos y para resolverlos creativamente, y 6 que se han ido añadiendo a los retos para lograr el país que nos dijo Lourdes. Ese es mi punto de vista, Richard, y creo que puede haber divergencias y puede haber muchos que pensamos diferente. Así es, Loreto, y bienvenidas a estas divergencias, y abrimos la voz a nuestros invitados, a quienes nos acompañan. Quisieran agregar o compartir alguna reflexión acerca de los retos que enfrentamos como país actualmente. Ahí me gustaría, veo que nos acompaña Abraham, un amigo además, un conocido filósofo, psicoterapeuta gestal. Abraham, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué retos tú ves hoy aquí en este México en el que todos sentimos, vivimos, escuchamos y además lo palpamos? Claro, claro que sí, Ricardo. Pues muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Pues híjole, sí, coincido en buena parte con lo que han comentado. Me parece que uno de los retos fundamentales sí tiene que ver con la seguridad, la violencia. No, pues ya no, para trabajar ella no. La violencia desatada tanto en casa, porque la violencia, lo más grave de este asunto es que hay violencia en casa y hay violencia fuera de casa y hay violencia política. Realmente es uno de los retos más grandes, y con lo que se refiere a la coyuntura política contemporánea, efectivamente un gran problema es la polarización, que curiosamente una de las expresiones de esa polarización se ha manifestado con expresiones como de este tipo. López Obrador es el mejor presidente que ha tenido la historia de México. Esa es una. La otra es, López Obrador es el peor presidente que ha tenido la historia de México. Esos dos puntos de vista no son puntos de vista de lo que se llama pensamiento crítico. Es un punto de vista polarizador. Creo que a nadie le conviene un mundo polarizado, porque si de lo que se trata más bien es de construir un buen país, o sea, un país justo, un país sin violencia, lo que se tiene que hacer es que la crítica sea respetuosa. Comentaba a la que me antecedió la importancia de la crítica y de la autocrítica. Se requieren las dos cosas. Se requiere que el presidente sea autocrítico, porque es muy poco autocrítico, pero también se requiere que la crítica que se le hace al presidente no sea polarizada, de la misma manera que la defensa al presidente tampoco sea polarizada. Al final de cuentas, y con esto concluyo, lo que es muy importante es que se fije el objetivo de las necesidades comunes, y que ese objetivo, es decir, tener un país justo, un país sin violencia, un país armónico, un país de diálogo, no sea partidista. O sea, no termine siendo partidista, porque creo que eso no nos ayuda a nadie. El hecho de que en las mismas familias haya divisiones, incluso haya pleitos, evidentemente eso no ayuda a nadie. Entonces, me parece que el reto fundamental tiene que ver con que seamos más equilibrados, que vayamos más allá de la política y más allá de los partidos para construir una ciudadanía bien informada, solidaria y crítica, pero respetuosa. Te agradezco mucho, Abraham, tu aportación, tanto con Lourdes y Loreto, y ahora con tu aportación. Escucho una dirección, ¿no? Que tiene que ver con un México saludable, con algo que tiene que ver con un tema de salud social, ¿no? Como un punto en común. Y pues me gustaría pasar ahora que nos acompaña José Gómez del Campo, nuestro querido amigo Pepe, preguntarte, Pepe,
¿cuáles tú consideras que son las principales responsabilidades de un ciudadano, ¿no? De una ciudadana, ya que estamos hablando de este personaje, un actor clave? ¿Tú qué nos podrías comentar, Pepe? Muy bien, pues buenas tardes y lo primero que quisiera decir es que me gustaría ver las cámaras abiertas. Me cuesta trabajo hablar así como a números, nombres, micrófonos. Entonces estaría padre todos los que quieran abrir su cámara y puedan para tener un poquito más de sentido de comunidad, ¿no? Gracias por prenderlos. Ujú. Y bueno, para mí el término ciudadanía es uno que no viene luego. Para tener conciencia de ciudadanía, antes se tiene que tener conciencia de ser persona, ¿no? Y creo que el concepto de ciudadanía se va desarrollando conforme la persona va creciendo y a través principalmente de la participación. Vamos desde pequeños aprendiendo a participar en diferentes espacios o al contrario, a restringir nuestra participación o bloquearnos o ser descalificados, etcétera. Entonces es un proceso que empieza desde muy temprano y pues no es tan fácil de pronto a gente no acostumbrada a participar y a decir lo que piensa, a utilizar su voz cuando hay quienes no solo la utilizan, sino hablan por otros, ¿no? Entonces mucha gente es una postura cómoda a veces el que alguien hable por ti, pero también el precio es muy alto, ¿no? Y yo resumiría lo importante de lo que sería la participación en un concepto con el que yo me identifico mucho y que lo he nutrido mucho de la lectura de Freire y de Rogers, ¿no? Que es el poder de la persona. Si usas tu poder personal, probablemente vas a poder participar muy creativamente en todos los espacios en que te muevas, ¿no? A mí me gustaría más promover la participación en espacios no tradicionales, la participación política. Es decir, estamos viendo pues el desencanto que hay con los partidos y con las propuestas de los políticos tradicionales y dónde está la política en la vida diaria, dónde está el uso de tu poder como persona para cambiar lo que tienes cerca de ti, para cambiarte a ti misma, a ti mismo. Eh, yo creo que por ahí es por donde yo trataría de empezar y es lo que me gustaría ver en la sociedad, mayor participación, ¿no? Y como quiero que participen, me callo. Excelente, Pepe. Ujú. Sí, antes de tejer este proceso de construcción de ciudadanía, tiene que ver con el desarrollo del poder de la persona. Pues ahí está la invitación a quienes nos acompañan. ¿Alguien quiere opinar, quiere aportar sobre este planteamiento? La idea es qué características o cuáles son las principales responsabilidades que tenemos como ciudadanos o como lo dice Pepe, ¿no? Como personas. No se amontonen de uno por uno, a ver. Adelante, Loreto. Me encanta lo que dice Pepe porque cuando hablamos de ciudadanía, luego nos vamos al concepto de elecciones, al concepto de política, y realmente la democracia se aprende y se aprende en la vivencia, se aprende en familias en donde haya diálogo, en donde haya posibilidad de divergencia, en donde haya acuerdos, en donde haya metas comunes. La ciudadanía se aprende en salones de clase, en donde en lugar de ver la espalda del compañero, nos veamos cara a cara y podamos disentir y podamos de alguna manera sustentar nuestros argumentos. Se aprende en el proceso de trabajo, en las oficinas, en los
organigramas más horizontales. Vaya, ciudadanía no implica nada más participar en unas elecciones. Lo que dice Pepe viene mucho más allá en el poder de la persona, y creo que los que creemos en el desarrollo humano, por ahí es por donde queremos construir esta idea de responsabilizarse cada uno de su propia vida. Muchas gracias, Loreto. Ahora escuchemos a Rocío Villanueva. Adelante, Rocío. Hola, buenas tardes. Un saludo verles a todos y a todas. Pues a mí me resuena lo que dice Pepe y lo que está diciendo también Loreto. Yo creo que hoy en día también la ciudadanía se aprende de manera autodidacta. Es desde esa responsabilidad personal, desde ese interés de qué tanto queremos involucrarnos con lo que está pasando. Desde el desarrollo humano aprendemos a mirarnos como personas, empezando por nosotros y con quienes nos rodean. Entonces, involucramiento social es desde qué necesidades hay. Por ejemplo, hace rato me hicieron una encuesta del periódico Reforma sobre qué necesidades veo yo que hay en mi alcaldía, qué tan informada estoy yo de lo que se ha venido haciendo y hacia dónde quiero que vaya esto. Entonces me resuena mucho porque me di cuenta que si no empezamos por esa responsabilidad en nosotros y después compartida, y no nos interesamos por esa participación ciudadana en lo local, entonces no podemos impactar en lo macro, ¿no? Tenemos que salir de esa indiferencia y de esa tendencia victimizante a quejarnos, que la culpa siempre está afuera, ¿no? Sino hacernos responsables de cómo participamos de lo que nos va ocurriendo. Eso fue como me resonó y reflexioné de lo que estoy escuchando. Gracias. Muy bien. Gracias, Rocío. Abraham, ¿tú quieres comentarnos algo? Sí, nada más algo breve. Yo recuerdo hace tiempo, Ricardo, que leímos juntos, junto con otras personas, un documento que se llamaba La democracia se empieza en casa. Recuerdo que cuando yo lo leí me causó mucha emoción, porque justamente lo que decía ese documento era que si queremos un país democrático, tenemos que ser democráticos desde la casa. Y ser democráticos desde la casa significa que en la misma casa, en el mismo hogar, haya democracia, es decir, que todos participen, que todos gestionen, que todos opinen, que todos incluso protesten, pero de manera respetuosa. Y lo que acaban de compartir acerca del poder personal, este asunto de que es fundamental que los cambios empiecen con nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con la que me antecedió. No podemos esperar cambios afuera si no hay cambios adentro. Me parece que el fondo del desarrollo humano sí parte desde dentro. Para que haya cambios afuera, tiene que haber cambios en nosotros. Y entre otras cosas, tenemos que estar mejor informados y creciendo cada día, mejorando cada día nuestra propia vida. Eso es lo que quería compartir, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Abraham, Loreto, por enriquecernos este planteamiento de Pepe. Y esta me lleva a una pregunta, y quisiera preguntarte a ti, Gloria. ¿Qué características personales consideras que son inspiradoras para ti? Características personales, vaya, tanto puede ser de un funcionario como de un maestro, de un compañero. ¿Cuáles son esas características que a ti te inspiran? Sí, bienvenidos todos. Pues mira, algo que creo que es muy importante para mí es la congruencia, ¿no? Y desde el desarrollo humano, la congruencia me habla de que lo que yo pienso, lo que yo digo y la forma en que yo actúo haya una equivalencia, ¿no? Que yo pueda ser íntegro, que pueda ser una persona que con mi forma de pensar, con mi forma de conducirme y con lo que comunico, haya esta equivalencia. Cuando yo encuentro, perdón, es en vivo y está una ambulancia pasando por mi zona, cuando yo encuentro esta correspondencia, yo siento que esa persona puede ser confiable para mí, que puede ser un ejemplo, que puede ser un modelo, ¿no? Mismo Carl Rogers decía, ¿no?, que la congruencia era el elemento fundamental que promueve el crecimiento en las personas, ¿no? Y que es una condición fundamental si queremos establecer relaciones de ayuda con cualquier persona en cualquier ámbito. Entonces,
me parece que la congruencia sería como un primer ingrediente que a mí me gustaría encontrar en un líder, ¿no? Sea de mi comunidad, de la delegación, de mi gobierno, del país, del mundo. Eso me hace mucho sentido. Creo que también la empatía y desde el desarrollo humano, esta posibilidad de ponerme en el lugar del otro, pero el otro somos muchos Méxicos, o sea, no estamos polarizados como esta administración de repente promueve. No, somos muchos Méxicos. Imagínense la riqueza que tenemos, ¿no? Y cuán diferentes podemos ser los mexicanos, los municipios. Entonces, me parece que la empatía tendría que estar con cada uno de los mexicanos, ¿no? El que puede estar en una situación de clase trabajadora, el que puede estar, puede ser un empresario, el que puede ser un migrante. Me parece que la empatía no tendría que ser a solo ciertos grupos, ¿no? Como esta capacidad de estar con el otro y con estos distintos Méxicos que somos, ¿no? Con estas distintas personas que construimos este país, con estos 129 millones de mexicanos, creo que ahí va, ¿no? Esa posibilidad. El respeto me parece que es también algo fundamental que me gustaría encontrar en un líder, porque cuando yo veo que un líder le falta respeto a sus colaboradores, a lo que hace, a nosotros, me parece que me siento muy incómoda con esto. Que no, aparte de que no me lo merezco, ¿no? Creo que también el poder poner a la dignidad humana como centro es importante para mí, ¿no? Porque eso me daría confianza, me sentiría inspirada, confiada, ¿no? Creo que el líder está con esta posibilidad de respetar nuestras diferencias como mexicanos, como clases sociales, como municipios, como estados, ¿no? Y de ese lugar, pues también aprender de la diferencia y de las semejanzas, pues ahí estamos juntos, pero como tenerle esa posibilidad de pensar diferente y a pesar de eso ser respetada como mujer, como mamá, como profesionista, ¿no? No me gusta este tono de descalificación que de repente esta administración nos pone, no me gusta, me parece que no ayuda, ¿no? Quizá otro elemento que me gusta a mí, pues es el tema de la credibilidad, ¿no? Que lo que estés diciendo, que lo que sean los objetivos del país, que yo vea que vamos caminando por ahí, ¿no? Que yo vea que vamos construyendo en ese sentido. Eso me gusta. Creo que también el tema de la paz es tan importante en estos momentos donde nuestro país se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. O sea, cuando oigo del mundo me duele el corazón, porque del mundo, o sea, a niveles de cómo están ahorita los árabes, entonces eso me parece que no suma tampoco el poder tener esta cultura de la paz, el poder tener esta visión a futuro. Creo que eso es lo que para mí me inspiraría a un líder así, ¿no? Y creo que eso sería como muy, pues muy benéfico, ¿no? Finalmente un líder es el que crea las condiciones para el desarrollo de otros, ¿no? De los individuos, de las personas, de las sociedades, de la nación. Y creo que eso es lo que para mí tendría mucho sentido. Muchas gracias. Gracias, Richard. No, gracias a ti, Gloria. Comentas una frase casi al final que coincide con Lourdes, cuando mencionan estamos en un país de los más violentos del mundo y México nos duele, ¿no? Hablas de liderazgo, hablas de sociedad, y con esto a mí me gustaría preguntarle a Luis Rey, ¿no? Luis Rey, que tienes una trayectoria muy importante, muy destacada en temas de liderazgo allá en La Laguna. A mí me gustaría que tú nos pudieras compartir, Luis, ¿qué características personales consideras que pueden definir a un líder que se compromete con el desarrollo de su país? Hablemos de México. Definen a un líder que se compromete con México y con el bienestar de todos. ¿Qué nos puedes comentar, Luis? Bueno, me queda muy claro que cuando una persona que tiene un grado de madurez o ha alcanzado un grado de desarrollo, cuando encuentra una necesidad que es apremiante, que es sentida, actúa.
Entonces, una característica del líder es que ve una necesidad y la considera y se considera parte del problema. Por tanto, va a ser parte de la solución. Eso me queda claro de que lo que detona en una persona esta capacidad. La otra es que es una persona que trabaja desde dentro. Recuerdo mucho una conversación que tuve con nuestro querido Luis Mariano Aceves, que tratando de integrar una frase decíamos, la salida de la pandemia, la salida de la crisis política, la salida de todo esto empieza desde dentro. Es de dentro hacia afuera, desde el compromiso personal. Yo creo que el líder es alguien que tiene un compromiso personal consigo mismo y por tanto se puede comprometer con los demás, ¿no? Me queda claro y déjenme decir algo que me parece psicológicamente muy cierto. Aquella frase evangélica que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo primero. Pero esa salida de un amor propio y un amor hacia los demás implica que haya una donación clara. Entonces un líder, y eso se nota, es decir, notamos en alguien así, lo notamos cuando hay esta honestidad, esta sinceridad, esta claridad de postura ante la vida, ¿no? Y por otro lado, que me parece que otorga un sentido de pertenencia. Es alguien que es capaz de respetarnos, de querernos, de valorarnos, ¿no? De aceptarnos como somos. Y cuando esto está ahí, yo me siento muy bien con alguien que tiene estas características, ¿no? Que me acepta, que me valora, que me quiere. Y entonces, de alguna manera, lo que dice, y si es congruente, y si es, como ya lo habían mencionado, pues bueno, todo esto hace que esta persona sea confiable, sea creíble, y entonces que tenga cuidado con lo que dice, porque entonces le voy a hacer caso, ¿no? Me parece que por ahí está este liderazgo. Muchas gracias, Luis. Pues ahora el micrófono es de ustedes, quienes nos acompañan. ¿Qué quisieran aportar o sumar a esta reflexión de las características que pueden definir a un líder comprometido, a un líder que ve por todos, ¿no? Ricardo. Sí, adelante, Pepe. Sí, a mí me gustaría que empezáramos a hablar más de la función del liderazgo que del líder como tal. Para mí me gustaría más empezar a hablar de representantes, porque finalmente el liderazgo es una función del grupo y un buen líder, entre comillas, sería el que despierta la capacidad de liderar en todos. Que sea, para mí la competencia o la capacidad esencial del líder tendría que ser la capacidad de compartir el poder, de no sentirse amenazado porque otros tengan igual o más poder que él, que lo sepa compartir, que sepa delegar y que sepa coparticipar con el grupo para que el grupo se autodirija, ¿no? Como lo que sería realmente un movimiento de todos, y todos somos líderes de algún modo. Gracias. Gracias, Pepe. Estamos enfrentándonos a poder elevar esta función de liderazgo a un liderazgo colaborativo, ¿verdad? Un liderazgo que abra las puertas y que impulse a otros líderes también. Adelante, Lourdes, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Me encanta verlos y me emociona y me trae los mejores recuerdos ver este queridísimo grupo. Yo más que propongo, hace un ratito estaba aquí con mi mami y con mi hermano y comentábamos que sentimos que hemos puesto todo en qué esperas de un México, qué esperas de un líder, qué esperas, y la propuesta está afuera. Un poquito siguiendo lo que comentaba Luis Rey y lo que comentaba Pepe, a mí me encantaría girar el planteamiento hacia nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Cuál es el compromiso en estos poquitos días que me quedan ante las elecciones? Y a mí sí me gustaría vernos a todos como participando más, saliendo a lo que tengamos alrededor, a concientizar, ¿verdad? Siento que se nos están yendo días muy, muy valiosos, eso, soñando en cómo te gustaría que fuera México, cómo te gustaría que fuera tu líder. Todos coincidimos, yo creo que nadie pensamos en esto diferente.
Pero a mí lo que me gustaría aterrizar más la idea sería como preguntarnos a nosotros mismos, ¿y qué es lo que estoy haciendo para que eso suceda? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que este 6 de junio el voto sea buscando eso que queremos? Y a mí me encantaría como darle un giro, no nada más hoy en la tarde, sino lo que nos quedan de días, en decir, no puedo seguir en un Zoom, en mi casa, leyendo desde la ideología, sino ¿qué me propongo como un reto personal de ir a concientizar? Yo alrededor mío no tengo una gente con quien tener una discusión porque todas queremos lo mismo y todas coincidimos. Pero si me voy a otras clases me encuentro una gran diferencia y mi reto está siendo acercarme ahí, donde bastante seguido recibes huevazos y ofensas y muchas cosas. O quizá también que te digan, pues yo no había pensado en eso, señora, yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, pues yo más que nada era dejar como esa pregunta que ojalá nos haga ponernos más fuerte las pilas en estos poquitos días que quedan. Muy bien. Y decirles que me encanta verlos, que les agradezco muchísimo siempre su compromiso, su enfoque al desarrollo humano. Y de verdad que me llena de ilusión verlos. Un abrazo a cada uno. Gracias. Gracias, tocaya. Gracias. Yo creo que Lourdes da mucho en el clavo y nos da la entrada a la segunda parte de esta sesión, ¿no? Hablamos la primera parte sobre el ideal, sobre los conceptos, sobre qué es a dónde queremos llegar. Y la segunda parte, pues ahorita Richard nos va a empezar a preguntar qué nos toca hacer ante las elecciones del 6 de junio, como mucho más enfocado a ello. Y nada más decirle a Lourdes que Luis Mariano está aquí con nosotros y que es una dicha saber que nos está inspirando. Así es, pues muchas gracias y esta invitación de ahora mirar hacia nosotros, pues me da paso para preguntarte nuevamente, comienzo contigo, Luis. Sí. ¿Por qué es importante mi voto? ¿Por qué es importante tu voto, Luis? Sí. Bueno, a mí me parece que este México nuestro ha ido aprendiendo poco a poco y tiene una democracia incipiente, que todavía tenemos que desarrollarla, construirla. Y quizá uno de los símbolos más significativos del crecimiento democrático que tenemos es nuestra participación en las elecciones. Y a mí me duele mucho pensar que tenemos más bien un abstencionismo, que es el que va ganando en todas las trayectorias estas, no votamos más. Cuando andamos votando el 40 y tantos %, difícilmente brincamos el 50% en las elecciones que hemos tenido. Y eso me preocupa porque habla de por lo menos un símbolo de que nuestra democracia todavía necesita mucha participación. La otra es precisamente luchar contra el abstencionismo, ha sido la clave. Estamos invitando a los jóvenes a que voten, a que sean conscientes. Yo veo mucha resistencia a hacerlo en muchos jóvenes y estamos tratando de invitar a que voten. Y a que voten porque tu voto es importante, tu voto vale, en fin, porque queremos que exista democracia. Yo creo que por ahí es una tarea que traemos desde hace tiempo de invitar a que se vote, especialmente aquellos que votan por primera vez, que van a ser como 5 millones, alrededor de 5 millones los que van a votar nuevos, o que son jóvenes que tienen ya derecho a votar. Y por otro lado, vencer el abstencionismo, que me parece que es importante, por lo menos es un signo. Yo votaría por lo menos y invitaría a mucha gente a votar para romper esta línea del 50% más de votos. Gracias, Luis. Gracias, muchas gracias, Luis. Y pues veo aquí en la pantalla también a varias personas conocidas y veo, si me lo permite, Diana, una amiga, una colega, Diana García, que conocí en un seminario de liderazgo. Pues me gustaría preguntarte, si me lo permites, Diana, desde la trinchera en la que tú te encuentras, ¿no? De manejo de recursos humanos, ¿por qué consideras importante votar en estas elecciones?
Tu micrófono está apagado, Diana. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues digo, realmente tengo muchas opiniones al respecto, pero creo que la principal es que cada vez resulta más importante la participación. Ya cada vez todos somos menos ingenuos. Pues yo espero que realmente el tema de la educación llegue a un punto inicial en el que tienes que votar, tienes que elegir a tus líderes, es un deber ciudadano, pero encima de eso ya se convierte en una obligación, y el no hacerlo, pues también te estigmatiza, hasta en físico, o sea, hasta llegas a un banco y si no tienes la marca de que votaste, no sé, hay ciertos temas ahí de que bueno, que no te afectan de una manera positiva. Entonces, resulta pues muy importante para todos, y sobre todo ahorita que mencionan que las nuevas generaciones pues ya también están por empezar esta dinámica, pues para nosotros los que ya venimos haciéndolo, es súper importante hacerlo y hacer que ellos lo hagan, ¿verdad? O sea, marcar el ejemplo. Creo que es lo que te puedo comentar, Richard. Gracias, Diana. Pues fíjense, la siguiente pregunta me la quiero hacer yo mismo, pero también quisiera que me ayudaran a responderla, porque también es un tanto compleja. Fíjense, ¿cómo puedo entonces votar con mayor conciencia? Una, sobre las necesidades actuales de nuestro país. Dos, con mayor conciencia sobre las propuestas de los candidatos. Tres, ¿cómo puedo votar con mayor conciencia sobre los partidos políticos? Y como último, ¿cómo puedo tomar mayor conciencia sobre las consecuencias de mi voto, cualquiera que éste sea? Entonces, a mí me gustaría empezar reflexionando sobre las necesidades actuales. ¿Cómo puedo tomar yo y puedo votar con mayor conciencia sobre lo que hoy requerimos? Pues revisar el panorama político, ese mapeo político de las propuestas, conocer cuáles son los partidos políticos con mayor dominio, con mayor presencia, y cuáles son. Ahí me llama mucho la atención que hay partidos que ni los tengo en mente, o sea, los puedo reconocer por algunas letras, pero que en realidad no los conozco, no figuran ni siquiera en las campañas, pero están presentes, están jugando una suerte de contrapeso que desean nuestro voto, por supuesto, que sabemos o que pueden desaparecer en estas elecciones por no alcanzar la votación mínima, o pueden mantenerse o pueden engrosarse, pero ¿quiénes son? ¿No? Entonces, para mí, saber es conocer a esos partidos pequeños, diminutos, que de pronto están apoyando a un candidato y después le abren la puerta a otro, después dicen que no apoyan programas sociales, pero después dicen que sí apoyan programas sociales. O sea, estoy totalmente revuelto. Entonces, para mí, primero sería conocer si estos partidos atienden las necesidades de un México tan complejo como lo dice Gloria, un México que somos muchas realidades, que no es un tema solamente polarizado entre dos partes, son muchas realidades. He tenido la oportunidad de recorrer diferentes espacios de la República, diferentes rincones, y en verdad es una riqueza en cuanto a situaciones y necesidades. Entonces, ¿cómo esto o cómo los partidos se adecuan a las necesidades de nuestros Méxicos? Entonces, me gustaría pedirle su apoyo, que me puedan complementar o dar su opinión, cómo poder votar con mayor conciencia sobre estas necesidades actuales, sobre los partidos, sobre los candidatos, sobre las propuestas. Y pues, a ver, somos todo oídos. ¿Quién me puede apoyar respondiendo a esta pregunta? ¿Qué harían ustedes? Mándelos. No tengo idea, ¿no? Y me parece que es más bien una
una forma de obtener más votos en la Cámara para apoyo a Morena y para contrarrestar la animadversión que hay hacia Morena en muchos casos, pero pues el nombre del Verde o de cualquier otro partido, pues te suena que hay que como hacer el equilibrio y no es equilibrio. Realmente está la suma de estos partidos, pues como satélites de Morena. Es lo que yo siento o vivo, ¿no? Sin propuestas, sin los candidatos desconocidos a veces, pero es la cantidad de partidos lo que puede hacer la diferencia. Y cuando estamos hablando de gente que a lo mejor estamos, pues un poco del lado de la oposición, no nos unimos, ¿no? Y ya viviste de pegar y aquí no te sumes con Entonces, no sé, a ver, me gustaría saber más de esos partidos o de esa estrategia, no sé bien. Gracias, Lourdes. Entiendo que una primera acción sería conocer a esos partidos, ¿no? Exacto. Conocer quiénes son, quiénes están detrás de ellos, quiénes son qué conforma su plataforma política, ¿no? Porque, vaya, se llevan un presupuesto, una rebanada del presupuesto importantísima, pero no conocemos o no conozco yo sus acciones, ¿no? Igual. Gracias, Lourdes. Bien, si me lo permiten, emito mi punto de vista. Soy María Luisa Magaña, una disculpa porque si abro la entonces cámara, se me va el internet, está muy deficiente y también tengo a mi hermano en el otro lado tomando clases. Claro en fin, que sí. Gracias. Una opinión muy personal y que va de la mano un poco con lo que la doctora Lourdes ya cuestionaba y tiene que ver justamente con esta parte de primero conocerlos, informarnos y porque yo identifico que los mexicanos tenemos un analfabetismo político. Hoy por hoy yo cuestiono a colegas de un nivel de licenciatura o más y entonces cuestiono bastante todas estas partes de inconformidades y de renegatas que traemos y entonces confrontamos el partido en el poder o los partidos en el poder, qué han hecho, qué no han hecho. Y entonces cuando yo cuestiono, y yo o tú y yo, ¿cómo hemos contribuido para que esto sea diferente? Entonces, evidentemente, no hay respuestas que de alguna manera nos salven o puedan ser propositivas o proactivas al contexto tan siquiera donde nos desenvolvemos en el ámbito laboral, personal o familiar, mucho menos en un contexto más allá. Y entonces cuando yo les propongo, entonces, si no somos capaces de sumarnos, creo que no tenemos como mucho derecho a criticar. Más bien, entonces yo les cuestiono, ¿y por qué no puedes atreverte a soñar en algún momento dado, sumarte a los menos peores o hacer un propio movimiento en el que tú te sientas cómoda, cohabites, desarrolles, implementes o como lo quieras llamar, y entonces empezar con alguna propuesta innovadora diferente? Yo vengo mirando cómo este movimiento de desarrollo humano tiene potenciales y potenciales de verdad en serio. O sea, hay gente pensante, crítica, propositiva, con todas las cualidades y virtudes de las que hablábamos o las que hablaban ustedes desde hace un rato, de cómo debería de ser un líder o representantes en los diferentes escenarios. Entonces, a mí me parece que una de las maneras de irme involucrando es seguir cuestionando, incluso confrontando a las y los candidatos en el cómo van a aterrizar sus propuestas, más allá de qué propuestas tienen, porque ya basta de tantas propuestas y utopías que muchas veces ni siquiera tienen claridad de cómo la van a aterrizar, muchísimo menos tienen idea de cómo lo van a hacer. Cuando tú les buscas o los confrontas y entonces les quieres sacar un cómo, te das cuenta cuando muchas de las propuestas que vienen nada más en el choro demagógico, lavando cerebros y tratando de coaccionar el voto.
pero también te das cuenta que hay propuestas subjetivas que no necesariamente responden a las necesidades específicas de nuestro país. Entonces, ¿qué nos interesaría precisamente? Pues buscar o proponer candidatos, empezar a sumar y a pensar en un movimiento serio, este movimiento de desarrollo humano, a lo mejor con candidatos que verdaderamente busquen el progreso de este país y que no solamente busquen el poder por el poder mismo, como lo podemos ver hoy por hoy. Hemos sido, para mí me parece que hemos sido el México engañado en su totalidad con este presidente que tenemos hoy por hoy. Muchas propuestas, pero el problema no es que me proponga y que hable bonito y que se aprenda discursos. El problema es que no ha sabido cómo aterrizar puntualmente todas esas propuestas que en algún momento dado se comprometió. Entonces, tenemos la necesidad urgente, imperativa, de rescatar este país. Y yo, cuando hablo de analfabetismo político, no quiero, digo, a lo mejor estoy muy elevada, pero en realidad pensemos en el analfabetismo en todas sus dimensiones de este país. Es decir, si los mexicanos tenemos un promedio en general de secundaria, yo me cuestiono muchas veces cómo pensaba cuando yo tenía apenas la instrucción académica de secundaria. Claro, me invitaban un bolillo y el mismo que agradecía y casi me arrodillaba. Cualquier dádiva era demasiado para mí. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, mi forma de pensar y de actuar era a ese nivel, a ese nivel. Y eso da mucha pena, mucho dolor. Por otro lado, me parece que es importante ir pensando y repensándonos en cómo, de alguna manera, este equipo de trabajo puede empezar a empoderarse y de veras a posicionarse con una bandera donde verdaderamente dejemos los estilos de liderazgo de los representantes de los partidos políticos. Estos estilos de soberbia que a mí me generan mucha indignación y lo hemos visto claramente con la pandemia. Esta soberbia que yo nunca jamás en la vida había visto más que en esta ocasión, donde evidentemente la pandemia nos puso a cuestionarnos y a recuestionarnos muchas cosas. Si no sabían, ¿por qué no piden ayuda? Si no saben o si no pueden, ¿por qué no tienen la apertura y la suficiente humildad para decir, ayúdenme? En México yo creo que está lleno de gente intelectual, de cerebros, de gente pensante, propositiva, proactiva. No obstante, lamentablemente, son fugas de cerebro. Se están yendo a otros países igual que los inversionistas. ¿Por qué? Porque en este pobre país no se ve futuro. Y esto es una pena. Esta soberbia y este celo por el poder me parece que ha venido a agudizar en por lo menos estos últimos años, lo que evidentemente veníamos viendo y que ya se venía fraguando desde años previos. Y no quiero ni ser absolutista y decir que solamente el partido en el poder actual es el que ha ayudado a fragmentar y a polarizar este México. Por supuesto que de repente alguno de los partidos previos pues también les ha fallado lo que quieran y gustes, pero me parece que justamente por ahí tendremos que empezar a transitar desde mi humilde punto de vista en esta parte también de rescate de los principios y de los valores que sin rayar en lo moral, me parece más bien que debemos de montarnos en un contexto ético, bioético. Hoy por hoy me sigo cuestionando por qué si el señor López-Gatell, con todo el respeto que merece mi querido colega, cuando empezaba la pandemia hablaba y nos asustaba con 60,000 muertos. Hoy le digo, debería darle vergüenza estar triplicando la cantidad. Más de 200,000 muertos en este país no tiene nombre. Y vemos, por otro lado, miles de salubristas en este país que estamos cruzados de manos porque no nos dejan hacer nada. Entonces, todo el trabajo preventivo que puede no costar un peso y que sí habemos gentes que creo que podríamos apostarle a el proceso educativo y reeducativo con la población, pudieron haber hecho la diferencia. No obstante, no hay espacios, no hay posibilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucho. Cambiar los paradigmas no es cosa sencilla, pero alguien tiene que iniciarlo. Y yo creo que lo que ustedes vienen haciendo en este equipo de gente pensantes del Movimiento de Desarrollo Humano, me parece que ya está pasos adelante, agigantados, y que entonces más bien tendremos que buscar cómo sumamos.
en fin, utopías también, maneras de pensar. Gracias, un abrazo a todos, a todas, y un placer mirarlos, aunque sea a la distancia. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muy importante este comentario que nos lleva a despertar de ese analfabetismo, hasta de ese analfabetismo político. Norma González. Pepe quería hablar, Ricardo. Ok, adelante, Pepe, y después doy lectura a un mensaje de Norma González en el chat. Adelante, Pepe. Yo nada más estaba diciendo que arriba, muy bien. Ah, ok. Sí. Sí, padrísimo. Ahorita regreso contigo, Esther. Leyendo a Norma González nos dice que está de acuerdo en que debemos tomar un papel más activo y no solo para votar, sino para que se respete el voto, que no nos digan que se cae el sistema y también para pedir cuentas claras de lo que se hace. Totalmente de acuerdo, Norma, un papel totalmente activo. Adelante, Esther, por favor. Bueno, yo quería comentar que, bueno, dada la situación que tenemos ahorita, necesitamos contrarrestar a Morena. Yo creo que es muy buena la diversidad y el equilibrio de los diferentes partidos, de los diferentes puntos de vista. No estoy de acuerdo con el programa asistencial de darles dinero. Se debe dar educación, se debe dar medicina, se debe capacitar para el trabajo. Entonces, usar el poder de participación de parte de nosotros es, ya lo decía la compañera, el compañero que decía, conociendo las necesidades, voy a apoyar con la atención a esas necesidades de participando, atendiendo. Yo creo que hoy en día existe ya una creciente insistencia en la libertad individual de elección y una resistencia a la conformidad y a la imposición autoritaria. Creo que esto ya se da, al menos es lo que yo veo en el ámbito de los psicólogos, en la relación que existe no solamente en Guadalajara, sino en diferentes lugares. Y yo creo que el involucrarnos en la participación social, con responsabilidades, con compromisos en grupos, es bastante bueno. En esta elección, invitar a la gente a que vote, y yo digo, a que vote por ese equilibrio y por esa diversidad de partidos y de puntos de vista. Conocer problemas y apoyar en ese sentido. Y creo yo que las gentes que están cerca de nosotros, como profesionistas, como psicólogos, como personas conscientes que el desarrollo humano nos ha favorecido, pues tenemos que convencer a los demás de hacer esto. No dejen de votar, voten, tengan conciencia de quiénes son quienes nos van a representar. Tal vez me hace muy, muy bueno que en un futuro, creo que ahorita está muy cerca ya la votación, pero en un futuro sí podemos ver y restablecer un grupo, así como se hace el grupo pues educativo, formativo, científico. También podemos hacer en este caso un grupo político, porque la política está en todo momento, en toda nuestra vida y en todas las actividades que hacemos. Entonces, pues yo creo que si encontramos gente como Loreto, como Pepe Gómez, que jalan gente, pues vámonos convirtiendo en personas también líderes, copiándoles a ellos, a Lourdes, a los mismos compañeros que son firmes, que tienen ideales, que tienen muy claro hacia dónde caminar y hacia cómo convencer, y además darle la palabra y hacerles el espacio con quienes convivimos. Creo que es un buen ejemplo y yo digo, pues para este 6 de julio, pues convencer que vayan a votar y que voten
de esta manera como yo pienso. Sin embargo, pues reunirnos y afrontar la situación de exigencia de políticas públicas para un mejor avance en la ciencia, en la educación y en la salud. Gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Tu propuesta es un voto que equilibre la división de los poderes. Gracias. Abraham, adelante. Sí, mira, algo que me parece fundamental es que evidentemente se tiene que votar bien informado, estando muy bien informado, pero algo que me parece fundamental es que el voto tiene que partir primero, sí, de estar bien informado, pero sobre todo tenemos que ser conscientes de que a veces nos dejamos llevar por la emoción, a veces muy, muy superficial, de la simpatía superficial. Es sorprendente cómo a veces la gente decide por quién votar, por cómo habla, por cómo se viste, por el color de piel, por en qué escuela estudió, por qué grado académico llegó y no por sus propuestas puntuales o por su trayectoria política, sus declaraciones, etcétera. Me parece que tenemos que tener un voto consciente, un voto maduro. Se habló de madurez. Tendríamos que ser personas maduras que sabemos decidir y sobre todo tenemos que saber escuchar a los candidatos por igual y detectar a los que sí saben escuchar las necesidades, como alguien comentó. Quien de verdad sabe escuchar las necesidades es el que nos conviene y si es congruente con lo que dice y con lo que ha hecho. Y por último, es fundamental escuchar, como digo, escuchar por igual a todos, pero sobre todo hay que saber escuchar a los que opinan y piensan diferente a nosotros. Eso es fundamental porque parece que a veces actuamos como el amigo dice, voten por mí y, pues yo voto por él porque es mi amigo. Simpatías superficiales. Tenemos que aprender a escucharnos a nosotros y aprender a escuchar a los demás, sobre todo al que piensa diferente. Eso nos permitiría avanzar mucho. Si solo escuchamos y leemos a los que piensan como nosotros, no vamos a crecer, no va a haber cambios significativos. Es mi participación. Gracias. Gracias, Abraham. Parece que tengo yo problemas con mi audio. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí. Más o menos. Ok, gracias. Sí te escuchamos, pero haces ruido. Perfecto. Haz ruido para las elecciones, por favor. Exacto, pues eso es lo que queremos y creo que esto que nos comentan me lleva a una de nuestras últimas preguntas y me gustaría preguntarte a ti, Loreto, ¿qué significado tiene para ti la democracia? Gracias, Richard. Yo creo que es una palabra a veces trillada y a veces poco clara. Somos una república democrática. Me puse yo a ver definiciones para que no sea mi propia percepción y nos dicen la democracia es una forma de convivencia en la que los miembros son libres para tener oportunidades de participar y su voz tiene el mismo peso unos de otros. No es un término nuevo, o sea, está acuñado en el siglo IV antes de Cristo en Atenas, y aunque ha ido sufriendo modificaciones, pues resulta que México decidió adoptar la democracia como sistema político. ¿Será el mejor o no será? No sé, pero ese es el que proclamamos, ¿no? Y es una de las formas políticas en las que puede organizarse la convivencia social. Y fíjense cómo nos habla de principios muy claros. O sea, desde luego la igualdad en el ejercicio de la participación. Creo que desde que se instituye el voto de la mujer y desde cuando se instituye el voto del mayor de 18 años, teóricamente tenemos esa igualdad en el ejercicio y cada voto cuenta sin condiciones de dónde perteneces. La otra es la libertad, la responsabilidad, que eso lo voy a tratar ya en lo que yo opino, pero la otra es la limitación del poder, y así está definido en la democracia, ¿no? La definición del poder, que es del Estado frente a los individuos,
según los derechos de la Constitución, no cambiando la Constitución a modo o a gusto, sino ese poder que tiene su límite con los ciudadanos. El poder de las propias instituciones del gobierno, la limitación del poder en donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial de verdad tienen que ser autónomos y tienen que ser contrapesos. Para eso está diseñada la democracia, para eso está diseñada la forma política, para que no quede en uno solo la decisión. Y entre los mismos individuos con derecho a pertenecer a partidos, a organizaciones de la sociedad civil, a sindicatos, etc. Personalmente, yo estoy decepcionada de los partidos, ¿sí? Estoy apasionada en las organizaciones de la sociedad civil, tan atacadas y tan denostadas ahorita por el gobierno. Y lo que pienso es que tenemos como dos objetivos. El de corto plazo, como decía Lourdes, ¿qué vamos a hacer de aquí a 15 días? ¿Sí? Para variar, en México nos agarró las prisas, nos tomó, pareciera de sorpresa, pero tenemos que hacer algo en 15 días. Y el segundo es, ¿qué vamos a hacer después? Y en eso estoy de acuerdo con María Luisa en cuanto a si por lo menos alguien más tampoco se da cuenta que los partidos es una solución, porque finalmente están divididos, pues nos toca a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí es donde después del 6 de junio, el 7, tenemos que empezar a organizarnos como sociedad civil para poder, si no hay un contrapeso dentro de las propias instituciones, ser nosotros ese contrapeso. ¿Y qué veo yo? Aquí fui apuntando mientras hablaban. O sea, ¿qué nos toca ahorita? Desde luego, según esos principios que leí, pues desde luego participar. Esto quiere decir ir a votar, involucrarnos en el proceso. Todos los que son miembros de casillas, felicidades. Todos los que son observadores electorales, felicidades. Creo que tenemos que involucrarnos en el propio proceso. Nos toca. No es cuestión de otros. No somos observadores. Segundo, contagiar. Y contagiar en términos de procurar que por lo menos 10 gentes mías que yo tengo voten, ¿no? Y que esto se vaya haciendo una pirámide. Y luego lo que decía Abraham, yo creo que nos toca informarnos mucho más. No sé cuántos de aquí conozcan quién es su diputado, quién es su alcalde. Bueno, pues creo que pocos sabemos. Entonces, nos toca, sí es trabajo, sí tenemos que talachar, meternos a fondo a saber quién es el que me va a representar, con cuál propuesta. Y aquí decía Abraham acerca de la reflexión. Creo que tenemos la obligación como desarrollo humano de fomentar y favorecer esa reflexión. Aunque sabemos que todos los teóricos de la economía del comportamiento nos hablan como de dos niveles de pensamiento, el nivel reactivo, que es el rápido, que es el emocional, y con ese, como dijo Abraham, con ese estamos decidiendo, con ese impronto o ese tema visceral de simpatías o antipatías o de gustos o disgustos, más que manejar y ejercitar nuestro lado reflexivo y poder encontrar qué de lo que proponen va con mis valores, qué va con las causas que persigo, qué va con el bienestar de todos, qué de eso es lo que voy a elegir. Y como no creo en partidos ahora, tristemente, pues creo que es por individuos y por candidatos en específico, ¿no? Creo que además de reflexionar, si todos los que estamos aquí o tenemos grupos de alumnos o grupos de desarrollo humano o estamos insertos en un sector de la sociedad, nos toca propiciar la reflexión. Qué padre que somos respetuosos, qué padre que escuchamos, qué padre que dejamos que cada quien decida, pero nos toca desatar ese a la reflexión. De verdad, Richard, yo he querido creer en este gobierno y he querido creer porque me convenía,
porque quiero lo mejor para mi país. Y entonces he preguntado y dialogado con muchos que están de acuerdo con el gobierno actual y no encuentro argumentos de regreso. O sea, mis preguntas de verdad son genuinas, son sinceras. Y la respuesta en el 100% de los casos es reactiva y agresiva. Es simplemente, es que los de antes, o es que tú, o es que, pero no un argumento sólido, ¿no? Creo que nos toca ahorita el valor de alzar la voz, el valor de, sí, cierto, conozco a muchos que han alzado la voz y han tenido consecuencias severas y venganza y consecuencias, pero si no tenemos el valor como ciudadanos de decir abiertamente lo que pensamos, pues vamos a agacharnos siempre. Me preocupa mucho López Obrador, me preocupan mucho sus seguidores cuando no hay argumentos, pero me preocupa más nosotros, ¿no? Los que no hemos sabido ni organizarnos, ni unirnos, ni alzar la voz y decir nuestra palabra. Entonces, mi responsabilidad, lo que yo pienso a estas alturas, 15 días antes, es voy a hacer el voto útil, ¿sí? Voy a meterme en mi app de voto útil y saber día a día cómo van los candidatos que me tocan a mí votar, y de esta manera votar ese día por quien haga un contrapeso, por quien logre hacer que la democracia no se convierta en autocracia y en autoritarismo. Eso es lo que yo pienso hacer, pero... Bueno, se ve que ellos están escuchando, ¿verdad? Pero quedarme callada no puedo. Muchas gracias, Loreto. Y pues nos acercamos ahora a la recta final y me gustaría preguntarte, Pepe, que tú puedas compartirnos ¿cuál es el concepto entonces, Pepe, de una sociedad sana desde el desarrollo humano? Pues mira, a mí ya es un tema que me gustaría dejar como para otra sesión porque es muy rico y muy interesante, ¿verdad? Yo lo que podría decir ahorita es nada más pensar en que la sociedad sana la forman personas sanas. Y la formación de personas sanas es el negocio del desarrollo humano. Entonces yo creo que tenemos ahí un campo en el que podemos, pues sí, desde la sociedad civil fortalecernos y tratar de empezar a trabajar por esa sociedad sana. Afortunadamente, en muchos momentos de la historia y actualmente en todo el mundo existen comunidades que funcionan de acuerdo a todos estos principios, ¿no? Para mí la sociedad sana tiene mucho de lo que dijo Lourdes, una sociedad incluyente, abierta, participativa, justa, en fin, todo lo que buscamos, democrática, etcétera, ¿no? Y creo que eso es algo que se hace a partir del espíritu comunitario y la conciencia de que no llegamos al mundo solos y no llegamos para realizarnos en soledad, ¿no? Me encantaría que fuera un tema de otro de nuestras reuniones, ¿verdad? La sociedad sana, para poder profundizar mucho más en esto. Gracias. No, gracias a ti, Pepe, por supuesto que te tomamos la invitación, lo estaremos preparando e invitando. Bueno, pues hemos llegado ya a la parte final, ¿no? Con esta reflexión última de Pepe y me gustaría pedirles pues una conclusión final a quienes nos acompañan de manera muy breve, muy concreta. ¿Con qué se van? Pues yo me voy con un chorrito de esperanza, porque sí veo mucha gente muy valiosa que está aquí con nosotros y que ese contagio que dice Loreto, esa epidemia sí se vale, que se convierta en pandemia, ¿no? Es así, el ir a convencer a más gentes que tenemos cerca y esas a otras. Y bueno, este rollo hasta del vestido blanco, bueno, pues cada quien, a lo mejor son símbolos que la sociedad también está buscando. O gente que quiere que se note el cambio
nos está pidiendo que vayamos de blanco, pues ¿qué nos cuesta, no? Yo eso diría. Esta epidemia sí. Esta es la que nos decía María Elisa, ¿verdad? Hay que contagiar, hay que salir a contagiar. Así es. Gracias, Lourdes. ¿Quién más se quiere despedir con una conclusión final? Hola, buenas tardes. Yo soy Petra. Hola, Petra. Yo me voy con una reflexión de lo que encuentro en ustedes. No los conozco, igual que no conozco a muchos de los que ahora forman todos estos grupos para buscar voz dentro de las cámaras. Y lo que yo me llevo el día de hoy es que ustedes buscan una existencia de una democracia sana en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, para que pueda haber un equilibrio. Eso es lo que yo puedo llevarme el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Petra, por compartirnos. Marcia, adelante. Yo nada más quiero hacer una pregunta más que nada. Desafortunadamente me perdí a muchos de los expositores hoy, pero mi pregunta es a los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros sabemos de cuántos artículos consta en este momento la Constitución mexicana? A lo que voy es que, pues que de civismo y de todas estas cosas y de todo lo que es derecho y demás, también tenemos que informarnos, también tenemos que aprender, porque si no conocemos las leyes que supuestamente nos rigen, pues andamos un poquito mal, ¿no? Yo tengo que confesarles que ahorita me quise meter a constatar los artículos de la Constitución que nos rige y bueno, el aparato me dicen que no tengo conexión a internet. Con eso me quedo. Tenemos que aprender mucho de civismo, mucho de leyes, para poder confrontar también a nuestros representantes. Muy bien. Gracias y un saludo para todos. Gracias, Marcia. Pues tenemos un comentario, tiempo para un último comentario. ¿Quién quisiera tomar el micrófono? Oye, antes que nada, Richie, no quiero que se me olvide invitarlos a firmar el manifiesto a aquellos que no lo han hecho. Si quieren, les puedes poner la liga aquí en el chat o enviarla a todos los que invitamos, porque yo creo que es un símbolo, eso de manifestarnos firmando lo que todos estamos creyendo, y en esta suma de lo que he escuchado hoy, el manifiesto está. La solidaridad, el derecho a la felicidad, el poner a la persona en el centro, pues dicho de muchas maneras está. Entonces los invitamos a firmar este manifiesto de desarrollo humano que escribimos para ustedes. Gracias, Lourdes. Ya está ahí la liga donde pueden entrar a firmar. Gracias, Gloria. Luis Rey levantó la mano. No. Era que ya estaba también ahí en el chat. Ok. Sí, gracias. Me gusta mucho lo que nos compartes, Lourdes, como que, bueno, a mí que me toca, ¿no? Como devolver esa responsabilidad, ¿no? Y creo que me toca informarme, conocer de leyes, saber quiénes son los candidatos, meterme más como en esta labor, me toca, es como parte de la labor ciudadana que decía Luis, ¿no? Claro que salir a votar, informada, con conocimiento. Me hace mucho sentido este contrapeso del que habla Loreto. Lo que yo quiero es pluralidad. Yo quiero un México incluyente. Yo quiero un México justo, participativo, progresista, democrático. Entonces, hacia ahí van mis intenciones y voy a votar por eso, ¿no? Para justo tener esta pluralidad. Y bueno, también me toca, tengo algunos sobrinos jóvenes, pues
empezar a platicarles de esta responsabilidad ciudadana, ellos que son muy jovencitos, y de que, bueno, ya algunos pueden salir a votar, eso me gusta. También creo que el reto que por ahí lo decían era, nosotros somos una comunidad que empatizamos o confluimos en el desarrollo humano y de alguna manera nos une la semejanza, ¿no? Nos gusta este tema, confluimos en esto, pero creo que también el reto es justo con los que no confluyen con mis ideas, con los que están en otro lugar, con los que opinan diferente, poder hacer también esta invitación a hacerte responsable, a informarte, a saber cuáles son las propuestas y a votar de una manera más consciente, ¿no? Más consciente, más madura y con una parte mucho más activa, como la que hemos venido haciendo, ¿no? Voto porque pues ya no me queda de otra, o participo porque me eligieron presidenta de casilla, sino con una convicción mucho más firme. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Me dio mucho gusto verlos. Gracias, Gloria. Y pues finalizamos también con una invitación el día 18 de junio, igual a las 6 de la tarde. Tenemos un evento organizado con el senador Emilio Álvarez y Casa, en el que vamos a compartir todo este proceso, qué es lo qué sucedió y qué viene, ¿no? Sobre nuestros entornos políticos y las acciones ciudadanas, ¿no? Emilio Álvarez y Casa, un senador independiente, sin partido político, en donde me parece que ilustra de manera como muy clara lo que nos dice María Luisa. No estoy de acuerdo con ningún partido, pues me involucro, ¿no? Y hago presencia, me sumo, pero tomo parte activa. Entonces, les damos un cordial agradecimiento por acompañarnos, por participar, y pues muchísimas gracias a nuestra mesa de ponentes, Luis Rey, Lourdes, Loreto, Pepe, Gloria, y por supuesto a todos los que nos acompañan. Oye, Ricardo, y un gracias enorme a la Asociación Cívica de La Laguna, que siempre nos apoya, que siempre nos pone en Zoom, que siempre se preocupa, y están tan abiertos que fecha que ponemos, que fecha que nos ayudan con esto. Entonces yo sí quisiera hacer un reconocimiento a esa asociación, que además está trabajando tan duramente con los jóvenes en estas elecciones. Así es, aquí está. Muchas gracias, Jorge, coordinador de los diplomados de liderazgo con jóvenes. Jorge Olvera, muchísimas gracias. También Arturo Aranda, que nos han facilitado estos espacios. Saben que es un placer para nosotros poder apoyarlos y participar y colaborar con ustedes, así que no hay de qué. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ay, sí, pero primero en las votaciones, por favor. Claro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por tu coordinación excelente, Richie. Gracias, Lourdes.